Los Omniums y sus poblaciones de robots fueron creados originalmente por Omnica Corporation para impulsar la fabricación y crear igualdad económica en todo el mundo, pero luego se cerraron después de que las investigaciones descubrieran evidencia de fraude corporativo. Sin embargo, los Omnicos permanecieron en uso por humanos incluso después de que los Omniums fueron cerrados. Los Omnicos de este periodo no eran sensibles y se consideraban propiedad. En los Estados Unidos, los Omnicos podían apostarse y venderse entre humanos. 30 años antes del día de hoy, los Omniums desaparecidos se rebelaron y produjeron legiones de robots militarizados que atacaron ciudades humanas en un evento llamado Omnic Crisis. Anubis tomó el control de los Omnicos a escala global y los ordenó atacar a sus creadores humanos. Después de hacer esto, la mayoría de las fuerzas de los Omnicos consistieron en máquinas de guerra. Los levantamientos fueron a escala global, ya que ciudades de todo el mundo fueron atacadas. El conflicto también tuvo el efecto de provocar disturbios civiles. Las unidades de combate de Bastión formaban la mayor parte de las fuerzas de los Omnicos. Las naciones del mundo enviaron sus fuerzas armadas contra los Omnicos y utilizaron sus propias tecnologías para combatir la amenaza. Esta fue una guerra que muchos países pensaron que estaban preparados para pelear, y en su mayor parte cada país luchó de forma independiente. Pero ningún país por sí solo, sin importar qué tan poderoso sea su ejército, podría cerrar permanentemente un solo Omnium. La adaptabilidad de los robots, una vez celebrada por la humanidad, se había convertido en una pesadilla táctica. Lo peor de todo, no hubo demandas de los Omnicos. No había ninguna razón ideológica para su agresión. Simplemente atacaron y nadie podía entender por qué. Ningún país pudo asegurar su propio territorio y los Omnicos pudieron apoderarse del mundo. Rusia fue una excepción en el sentido de que pudo derrotar a los Omnicos por sí misma. El ejército alemán logró su propia victoria en Eichenwalde, aunque a costa de todos los cruzados presentes en la batalla y en una excepción a la respuesta desorganizada del mundo. Los ejércitos portugués y español montaron en conjunto la defensa de la Gran Muralla. Sin embargo, ya sea en el frente de guerra o no, se encontraron pocos héroes en los primeros días de la guerra. Pero algunos soldados y estrategas demostraron un ingenio notable para aclimatarse a esta nueva forma de guerra. Las Naciones Unidas reunieron de forma encubierta a algunas de estas mentes únicas para formar un equipo pequeño y ágil, destinado a asestar golpes significativos contra las fortalezas ómnicas. Llamado Overwatch, este era un grupo de trabajo internacional, que libraría una guerra asimétrica contra los ómnicos. En misiones altamente secretas, apuntaron a los protocolos de mando y control de los ómnicos. Después de un gran sacrificio y heroísmo en una serie de incursiones peligrosas, lo destruyeron todo, acabando con la fuerza detrás del levantamiento, dejando inertes a los ejércitos ómnicos. La crisis ómnic finalmente había llegado a su fin. La humanidad llegó a la paz con los ómnicos supervivientes, y se firmaron acuerdos de paz. Las unidades de combate de Bastión que habían servido a los ómnicos fueron reunidas y destruidas -1, y las unidades de devastadores fueron cazadas hasta casi la extinción. Las cifras de bajas para la humanidad rondaban las decenas de millones, y al final de la guerra 30 millones de niños habían quedado huérfanos. Numerosos grupos, incluidas organizaciones mercenarias, quedaron preparados para beneficiarse de las secuelas de la guerra. En los Estados Unidos, millones quedaron desplazados y se quedaron para encontrar nuevos lugares para vivir o al menos un trabajo estable. Ha pasado una generación desde el final de la guerra. El conflicto tuvo el efecto de cambiar el panorama mundial, y se experimentó una crisis financiera después de la guerra. Pero incluso ahora, las tensiones entre los ómnicos y los humanos continúan debido al conflicto. Australia fue uno de esos ejemplos, ya que a los ómnicos del país se les dio tierra dentro del Outback que condujo a la creación del Frente de Liberación de Australia, lo que provocó disturbios civiles que llevaron a la destrucción del Omnium y, en consecuencia, a la irradiación del centro del país. Para el Alf y sus descendientes, la crisis ómnica nunca había terminado. El pueblo de México se refiere al conflicto como la medianoche, y la ciudad de Dorado lleva a cabo una celebración regular que conmemora el final del conflicto. Aunque fuertemente afectada por la guerra, Rusia experimentó un periodo de rápido crecimiento a medida que se revitalizaba su industria laboral mecanizada. En la actualidad, las tensiones entre humanos y ómnicos nunca han sido tan altas, particularmente después del asesinato del líder espiritual ómnico Tekarta Mondata. En ninguna parte las tensiones son más altas que en Kings Row. Rusia se encuentra actualmente en medio de una segunda crisis. Numbani, sin embargo, es una excepción a estas tensiones, que fue fundado por Gabriel Adawe en un intento por instigar el proceso de paz entre humanos y ómnicos. Aquí, viven juntos en paz.